cordial saludo, espero que estén muy bien. La idea de hoy es empezar a hablar de algunos antecedentes que nos pueden ayudar a comprender un poco cómo se da todo el escenario en la Primera Guerra Mundial y también en otros hechos que han pasado en el mundo. Y acá estamos viendo unas ideas y unos hechos que se desarrollaron en lo que se conoce como las dos revoluciones en Rusia, la famosísima revolución del 24 de febrero, una fecha cabalística, porque el próximo viernes 24 de febrero se cumple un año de un nacimiento de lo que se podría llamar la Guerra Fría 2.0, que fue la intervención militar de Rusia en el Donbass. Y eso lo podremos comprender mejor si nos remitimos a este contexto. Todos los hechos, cuando se empiezan a conectar, empiezan a cobrar sentido. Y es un hecho que la prensa occidental usualmente no analiza. El tema de las efemérides y de las cábalas. De hecho, uno para entender esto desde la prensa gringa tiene que leer entre líneas, porque esta primera revolución contra el zarismo dominante en Rusia empieza el 24 de febrero y la operación militar de Rusia en el Donbass también empieza el 24 de febrero. Parece casualidad, pero tiene elementos de causalidad que se pueden encontrar en la historia. Y este documental de National Geographic es muy interesante porque es la mirada gringa de las dos revoluciones rusas. Y puede uno notar cuáles son las intenciones, cuáles son las lecturas y también comparar con la lectura rusa, que ahí es donde está el pensamiento crítico, porque en la mirada gringa se resaltan unas cosas, en la mirada rusa se resaltan otras, y eso es lo que vamos a descubrir, porque uno muchas veces ve estos documentales de manera pasiva y uno cree que todas las miradas son iguales o que todas las miradas tienen el mismo rigor, y realmente no es así. Y acá, en este documental, precisamente de National Geographic, que acá también tenemos el libro que habla de esta misma época, podemos notar cuáles son las tesis de las que se parte, porque así los hechos sean los mismos, las interpretaciones varían según la ideología, según los intereses históricos y geopolíticos. Entonces, quiero que analicemos 10 aspectos en relación a esta mirada y luego vamos a mirar la otra cara de la moneda, para que ustedes empiecen a notar las diferencias y también para que se den cuenta que la historia es una pelea por la memoria, es una guerra por la memoria, y por eso no hay una sola historia con H mayúscula como se pretende vender desde la academia. Hay un primer elemento ahí que podemos llamarlo el elemento introductorio, el elemento cero, y es lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. O sea, ¿qué estaba pasando desde 1905 en ese contexto? Que el zarismo hizo algo muy similar a lo que prácticamente
80 años después hizo la dictadura argentina. Creer que ganando una guerra internacional se podrían tapar el mal gobierno y las desigualdades. Entonces, lo que se conoció como la guerra entre Rusia y Japón es el primer precedente, no solamente de las revoluciones rusas, sino también de cómo las revoluciones rusas incidieron en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Entonces, acá hay algo bien interesante. En esa guerra de 1905, Rusia pierde con Japón. Y esto empieza a generar un ambiente peor del que ya había. Había una profunda desigualdad porque era una monarquía. Había gente muriendo de hambre. No había derechos, había pena de muerte. Entonces, a ese pueblo le faltaba lo que se llama la conciencia de clase. Y varios intelectuales de Rusia empezaron a leer textos como el Manifiesto Comunista o el Capital de Marx. Empezaron a leer esa serie de filósofos de la economía política y ahí, desde 1905, empezaron a construir lo que se llama la conciencia de clase, porque para poder hacer una lucha de clase hay que tener primero conciencia de clase. ¿Qué pasa en Colombia? En pleno 2023, siglo XXI, todavía no hay conciencia de clase en gran parte de la población. Y esto lo vimos en la marcha de la semana pasada. Gente pobre marchando a favor de Uribe, en contra de Petro y en contra de unas reformas que buscan precisamente disminuir la desigualdad económica. Entonces uno veía un montón de gente pobre marchando. Obviamente también había gente rica, y que la gente rica marche a favor del uribismo y en contra de las reformas de Petro es normal. Están defendiendo su clase, están defendiendo su riqueza, están defendiendo la desigualdad de tierras, están defendiendo las EPS, que son intermediarias que se enriquecen y que han sido corruptas con la salud del país. Entonces, que haya gente rica uribista es totalmente coherente. Lo extraño es cuando hay gente pobre uribista, pero eso se explica desde esta misma revolución rusa, desde la revolución del 24 de febrero. Profe, Sí, pero no solamente la gente rica como tal, sino también las familias de los policías, que pues al fin y al cabo el gobierno de Uribe le dio muchos, pues ya sabemos que a los policías y sí, claro. las familias policíacas, aunque no tengan mucha plata, son fuertemente uribistas. Sí, también hay otros factores emocionales, por eso no todo se reduce al tema de la clase. También está el tema de las experiencias, también está la gente que ha sido víctima de las guerrillas, que no solamente es la gente que hizo parte de la policía o de las fuerzas militares en la época de Uribe, también es un tema de experiencia personal, porque en una revolución, en una guerra, pesan muchos factores para que alguien tome una posición política a favor o en contra de algo. Entonces, hay que sumar también a quienes tienen el complejo de Doña Florinda, que, o sea, pueden ser pobres y hasta pueden tener conciencia de que son pobres, pero se creen ricos. Entonces, también hay pobres que se creen ricos porque tienen un carrito fiado. Entonces ya porque tienen un carrito fiado y que le den hasta los calzoncillos a un banco, entonces ya se creen ricos. Y alguien rico es una persona multimillonaria. Lo que pasa es que aquí en Colombia
hay gente que cree que tener casa propia y tener carro ya es ser rico. Eso no es ser rico. Rico el que tiene bancos, el que tiene fondos de pensiones, el que tiene una EPS. Rico el que tiene 100, 500, 1000 empleados, ya es alguien rico, que ya maneja unas nóminas impresionantes. Rico el que gana 30 millones al mes. Alguien que gane 10 millones puede ser visto como rico, pero es clase media. Pero alguien que gane 10 millones ya se puede creer rico por el complejo de Doña Florinda. Entonces también puede ser uribista por eso, porque dice, es que este hijo de madre me va a cobrar impuestos. Yo me gano 10 millones, pero se gana 10 millones y gasta 12 millones. Hay gente que realmente tiene ese desbalance ahí, pero se creen ricos porque ganan 10 millones. Pero es más lo que gastan y las deudas que tienen que lo que realmente tienen en patrimonio. Entonces por eso es bien interesante ese tema, porque miren, es algo viejísimo, es algo que pasó hace más de 100 años, pero todavía sigue pasando, que en una revolución hay un montón de intereses, hay un montón de conciencias, hay un montón de realidades. Lo cierto del caso es que el zarismo era una monarquía teocrática, muy parecida al antiguo régimen que teníamos en Occidente. Entonces el zarismo, después de perder esa guerra con Japón en 1905, entró en decadencia, y esa decadencia fue aprovechada por nuevos sectores. Entonces, había un sector que era de minorías del Partido Obrero y había otro sector que era de mayorías del Partido Obrero. Entonces Lenin lideraba ese sector de las mayorías del Partido Obrero, los bolcheviques, y los mencheviques eran liderados por este señor, que está por Yuri Martov. Desde ahí, mencheviques y bolcheviques eran los que querían ya, desde 1903, cambiar las cosas. Pero era muy difícil sacar a un pueblo sin educación, muy rural, alienado. Yo veo esta sociedad zarista y es muy parecida a Colombia. Es como si Colombia estuviera atrasada 120 años. Así como en la sociedad colombiana, al menos hasta hace poco, hasta que reinó el uribismo era como el zarismo. O sea, la forma de operar del uribismo es muy parecido, de la mano de la iglesia, de la mano del conservatismo, de odios contra los pobres, de odios contra los guerrilleros, de odios contra otros países que tienen otros regímenes. Entonces, yo cuando leo la historia del zarismo, yo de una pienso en la Colombia uribista. Y cuando veo la revolución que está tratando de hacer Gustavo Petro, pienso de una en que es una revolución más de este lado. La revolución de Petro es más de este lado. Las FARC quería hacer más una revolución de este lado. O sea, Petro es un opositor, pero muy moderado. Me da mucha risa, por ejemplo, cuando dicen que Petro es de la ultraizquierda o de la extrema izquierda. Me da mucha risa porque Petro es lo más capitalista del mundo. Y Petro va de la mano con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con la OCDE, con la UNESCO. Petro va de la mano con Estados Unidos. Si bien es cierto, le negó un armamento ruso para llevarlo a Ucrania, pero firmó un papel en contra de Rusia. Petro es lo más moderado de este mundo. Por eso es que los empresarios que se iban a ir no se han ido, porque están viendo que Petro les conviene, que Petro no les va a perjudicar tampoco. Pero aquí entra un asunto bien interesante, y es cómo, desde este paralelo que estamos haciendo con la sociedad rusa, podemos ver que la figura más destacable en Rusia no era la figura moderada, sino la figura radical de mayorías, que era el señor Lenin, que entre otras cosas fue cogiendo fuerza también porque otros líderes terminaron ayudándole. Y ahí también está la figura de Trotsky, que es un personaje muy interesante para comprender la historia de Rusia y la historia del mundo.
Trotsky era un burgués que terminó uniéndose a la causa proletaria. El Che Guevara era un médico burgués que terminó volviéndose guerrillero. Entonces uno se pregunta, ¿por qué alguien que tiene privilegio de clase termina en el proletariado o en la guerrilla? Así como hay pobres que estaban a favor del zarismo o de la burguesía, también hay ricos o burgueses. Son dos cosas diferentes. No necesariamente el rico es burgués, pero hay ricos o burgueses que terminan luchando a favor de los pobres o de la clase trabajadora o de la gente esclavizada. Son las paradojas de la historia. Pero acá quiero que analicemos un factor geográfico y geopolítico. Y quiero que lo comparemos ahora con Medellín, porque la comparación aplica perfectamente. Y con Bogotá sería al revés. Vea, por ejemplo, si a usted le preguntan en dónde está la gente rica de Medellín, usted dice que en el suroccidente. Es decir, la gente supuestamente rica de Medellín está en el Poblado, está por el lado de ciertos sectores de Envigado, ciertos sectores de Belén, pero también hay partes del Poblado que no son tan ricas y hay partes de Belén que tampoco son tan ricas. Y en el occidente también hay un sector de la burguesía de Medellín. En el sector de Laureles, por ejemplo, se supone que está la burguesía del occidente. Pero el occidente también tiene una parte proletariado y una parte pobre, que es la Comuna 13 en su mayoría. Entonces, uno podría estratificar de esa manera a Medellín. Y así lo hacen en estas fuentes históricas de lo que era la Rusia pre-Primera Guerra Mundial. Entonces, en el sur estaba toda la oligarquía, la sociedad zarista, y en el norte estaba la gente pobre, la gente asalariada. Y eso mostraba claramente que era una sociedad dividida por castas. Y ahí lo más importante que uno puede encontrar ahí es cuáles son las razones por las que se da esa tremenda huelga el 24 de febrero de 1917, que ya estábamos en la plena Primera Guerra Mundial. Si uno comprende esas razones estructurales, se da cuenta que había muchas razones y que de cierta manera se aprovecha el contexto de la guerra para hacer la revolución propia. Y por eso la vez pasada hablamos de cómo incidió el reparto colonial que empezó en el siglo XIX de África, de Francia y Gran Bretaña. Y en esta primera parte quiero que analicemos cómo estas dos revoluciones en Rusia se conectan perfectamente con la Primera Guerra Mundial. Había una rivalidad entre lo que se conoce como el Imperio Germano y Austrohúngaro con el Imperio Ruso zarista. Había una rivalidad tremenda, incluso entre primos, que los dirigentes eran primos. Entonces, el Imperio Germano y el Imperio Austrohúngaro apoyaron la Revolución de Febrero con la esperanza de quedarse con Rusia y después de quedarse con Rusia ganar la Primera Guerra Mundial. Pero al Imperio Germano y al Imperio Austrohúngaro les salió el tiro por la culata, porque esta gente solamente los utilizó para librarse del zarismo. Y una vez se libraron el zarismo, se fueron a guerra civil. Y en el marco de esa guerra civil es cuando llega la otra revolución, que también es un 24, pero de octubre, que es la segunda revolución de ese 1917. Y ya en noviembre de 1918 se acaba la Primera Guerra Mundial. Pero acá
se ve claramente que se aprovechan de ese apoyo logístico, económico y político germano para tumbar esa monarquía zarista en Rusia. Y por eso es tan importante analizar esto aquí, de cómo primero había que tumbar el antiguo régimen, como pasó en la Revolución Francesa. Había que decapitar a Luis XVI y a María Antonieta, y aquí había que hacer abdicar a Nicolás II y a su esposa Alexandra o Alejandra, que de las dos formas se le puede decir porque al fin y al cabo es el mismo nombre pero en diferente idioma. Entonces después de eso empiezan a pesar los viejos convenios. Por ejemplo acá, miren, la Entente Cordial, que era algo que se había armado en 1904, que era una entente anglo-rusa. Esa entente empieza a perder vigencia porque en un país anglosajón capitalista pues no van a apoyar un movimiento socialista, pero inicialmente se creyó que era una revolución burguesa, como lo había sido la Revolución Francesa. Pero el cambio de bando de Trotsky fue fundamental porque a partir de ahí se convierte en una revolución socialista. O sea, que la revolución rusa inicialmente fue burguesa, después se volvió una revolución socialista, y ahí es cuando nace la famosísima Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, unos años después. Entonces miren, acá hay algo bien interesante, y es también lo que pasa acá con el contexto internacional, porque estaba esta conferencia de las Algeciras, que logra tener algo muy importante, unas rivalidades que venían del siglo XIX, precisamente por el reparto colonial también, y por las guerras franco-prusianas, Francia contra Alemania en 1906. Desde ahí venía una serie de elementos que permitían entender el contexto de lo que sería la Primera Guerra Mundial, y también las dos guerras en los Balcanes, que ese es el detonante más conocido de la Primera Guerra Mundial, porque acá se dan dos hechos muy importantes: el retiro del Imperio Turco Otomano de los Balcanes. Recuerden ustedes que el Imperio Turco Otomano tumbó el Imperio Bizantino, que era el Imperio Romano Oriental, y ese Imperio Bizantino duró casi 1000 años y se cayó con Constantinopla. Y después de la caída de Constantinopla, que estamos hablando de la Edad Media, empieza a apoderarse de esas tierras el Imperio Turco Otomano, y en esta Primera Guerra Mundial caen varios imperios. Cae el Imperio Turco Otomano, cae el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Germano, y esto le da más fuerza a los imperios que son más occidentales, más capitalistas, como el Imperio francés y el Imperio británico, y el Imperio de Estados Unidos, que ya estaba empezando a coger fuerza, pero que coge mayor fuerza en la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí entender estas guerras de los Balcanes, que no solamente permiten la creación de la potencia serbia, que todavía hay conflicto de si Kosovo le pertenece a Serbia o no, que eso se vio hasta en el Mundial de Fútbol pasado, el nacimiento de Albania, no solamente es eso, no solamente la retirada del Imperio Turco Otomano o la creación de Serbia y de Albania, y también de nuevos nacionalismos, no solamente es eso, sino que es también cómo se utiliza esto como detonante para poder empezar la Primera Guerra Mundial. Y también hay otro elemento bien interesante que podemos encontrar aquí, que es el tema de lo que se prometió en octubre, que no se había cumplido desde febrero. O sea, prometer paz, tierra e industria, porque hicieron la revolución, pero fue una revolución más burguesa. Entonces seguía habiendo mucha hambre, entonces tenía que llegar una casta bolchevique a prometer derrotar el hambre, no solamente tumbar el antiguo régimen con Nicolás II, sino en una sociedad tan rural aplicar algo como el
la teoría del capital de Marx. Algo difícil porque es que la teoría de Marx se escribió para una sociedad más industrializada, como la británica, o incluso como la misma germana, pero más que todo la británica. Pero no se escribió para una sociedad rural. De cierta manera, por eso también fracasa la Unión Soviética, porque el marxismo fue hecho para tumbar algo, pero también para construir algo que no se podía construir en una sociedad tampoco industrializada. Y por último, ¿cómo los bolcheviques logran tener desde el 24 de octubre el poder de Rusia? Precisamente porque tenían unas bases populares, porque tenían credibilidad, porque lograron ganarse la confianza del pueblo. Vean, tanto es así que el imperio les duró hasta 1991. O sea, esto que construyó Lenin y los bolcheviques, esto que construyeron les duró hasta 1991. Y todavía, ahorita que se dé el 24 de febrero, van a empezar a celebrar efemérides. En mayo van a celebrar la derrota a los nazis durante 4 años en lo que ellos llaman la Gran Guerra Patria, que fue la derrota de soviéticos a nazis. Y todavía siguen siendo ellos la mitad de lo que era la Unión Soviética. Entonces, de cierta manera, la historia rusa, esta es la historia patria rusa. Así que Lenin es como el Simón Bolívar de ellos. Y por eso mismo, cuando hablemos del conflicto en el Donbass, vamos a poder entender algo muy interesante. Y sobre todo porque todo lo que está pasando en el Donbass tiene explicación en este mismo contexto histórico. Entonces, en la siguiente parte vamos a analizar unos conceptos muy interesantes de este libro que nos van a ayudar a comprender mejor ese contexto de las dos revoluciones rusas y de la Primera Guerra Mundial.